Buenos días a todos y bienvenidos a este seminario de diálogos de Carolina Public Humanities que examinará las conexiones entre la vida cívica y la salud pública en comunidades hispanoparlantes, tanto en Latinoamérica, que incluye Colombia, como en Estados Unidos. Yo soy Lloyd Kramer, soy profesor de historia en UNC Chapel Hill y también director de las humanidades públicas de Carolina Public Humanities, y tengo el particular placer de presentar este primer seminario bilingüe para Carolina Public Humanities que se presentará en inglés con interpretación simultánea en español. Pueden encontrar la interpretación simultánea en español en su enlace de Zoom, y los intérpretes en español son parte de la cooperativa de justicia de lenguaje de Tilde, que está basada en Durham. Y ahora mi colega Beth Gardner va a explicar cómo acceder al español en sus computadores. Gracias, Lloyd. Buenos días a todos. Para quienes están viendo en Zoom, y si alguien en esta sala también está interesado, puedo mostrarles durante el break, el descanso, en sus teléfonos o computadores cómo pueden utilizarlo. Si están en Zoom, en un computador, pueden ver en la parte de abajo de su pantalla, verán un globito que dice interpretación. Si quieren escuchar solamente en español, hagan clic en español, Spanish, y después hacer mutear el audio original. Si son bilingües, pueden dejar el canal principal que escucha en inglés y en español. Si quieren escuchar en inglés, no tienen que hacer cambios en su pantalla. Si van a escuchar en un teléfono inteligente, no verán un globo, sino que tres puntitos en la parte de abajo de la pantalla. Van a hacer clic en los tres puntitos y deberían poder encontrar interpretación y escoger la opción español. Lo otro que voy a mencionar es que en los materiales del seminario hemos hecho un pequeño experimento. Muchas de las traducciones de materiales escritos fueron traducidos por ChatGPT. Tengo mucha curiosidad para quienes son hispanoparlantes de saber cómo lo hizo, cómo el robot pudo traducir del inglés al español. Si alguien tiene algún comentario, opinión, me pueden enviar un correo electrónico a mí o avisarme en persona. Eso creo que sería todo lo que tenía que avisar. Disfrútenlo todos, y para quienes hacer preguntas después, que están en la sala, pedimos que hablen un poco más lentamente porque hay más palabras en español que en inglés, para ayudar a nuestros intérpretes a mantenerse interpretando. Pueden hablar un poco más lentamente al micrófono. Entonces, eso es todo y disfruten. Muchas gracias. Thank you very much. Entonces, les agradezco por unirse a nosotros hoy en inglés o en español. Agradezco a nuestros intérpretes en español, que son Muste Juyati y Vicente Durán. Entonces, este seminario se titula La vida cívica moderna y la salud pública en las Américas. Y tenemos a dos excelentes profesores de aquí de la Universidad UNC Chapel Hill, Ana María Silva Campo, que es de la Facultad de Historia, y Laura Villa Torres, que es profesora del programa de liderazgo en salud pública en la Escuela de Salud Pública. Nuestro objetivo hoy es comprender cómo las personas que han sido desplazadas de sus hogares y las personas que viven en comunidades migrantes buscan construir una comunidad saludable mientras se enfrentan al trauma del desplazamiento y el aislamiento, la aislación de estar viviendo en lugares no familiares para ellas. Queremos discutir las conexiones entre una cultura cívica saludable y la salud física de las personas que viven en comunidades vulnerables, con especial atención a las personas inmigrantes y desplazadas. Este tema, esta problemática está conectada con las humanidades, porque las personas que se sienten conectadas con una vida cívica o comunitaria vibrante también tienen una mejor salud física. No podemos separar esas dos cosas. Y la vida cívica, y no van a sorprenderse de que yo diga esto, la vida cívica depende
de actividades relacionadas con las humanidades, la construcción de memorias compartidas, historias compartidas, el desarrollo de conexiones humanas sólidas y la vida social, la oportunidad de participar en las instituciones educativas, en grupos comunitarios, en organizaciones religiosas. En otras palabras, este seminario tiene un tipo de tesis histórica y la tesis sería que la vida cívica está vinculada a los valores humanistas y la salud cívica es fundamental para la buena salud física. Entonces también queremos revisar cómo las experiencias específicas y muchas veces distintas de los hombres y las mujeres afectan el desarrollo de la vida cívica y física. Por ejemplo, cómo las mujeres ayudan a sostener un sentido de comunidad entre las personas desplazadas en países como Colombia, que ha sufrido décadas de violencia interna, inmigración y desplazamiento, y cómo los hombres que podrían estar trabajando en los Estados Unidos en la posición vulnerable de un trabajador indocumentado, cómo estas personas sostienen su salud física y mental sin las oportunidades para una vida cívica abierta, vibrante. Estas son los tipos de preguntas que vamos a estar discutiendo hoy a través de los conocimientos y de las profesoras Torres y Silva. Les damos la bienvenida al Centro Visor aquí en Chapel Hill y doy la bienvenida a quienes están viéndonos en Zoom y uniéndose remotamente a nosotros. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Sé que hay gente en Zoom que está participando por la primera vez. Solo diría que Carolina Public Humanities ha estado ofreciendo estos espacios públicos desde 1979 para mostrar cómo las humanidades están involucradas con la vida pública, las culturas comunitarias y las instituciones en las cuales vivimos. Entonces, este seminario bilingüe expresa parte de nuestro objetivo general o nuestra misión, que es mostrar cómo las humanidades ayudan a promover una sociedad más fuerte, más democrática y un mundo más humano. Entonces, quiero agradecer a algunos de los socios que hacen esto posible, el grupo Murray en Morgan Stanley, North Carolina Honor Society y los eh, exalumnos de Carolina del Norte. El apoyo de estos patrocinadores y otros que apoyan hace posible este evento. También quiero agradecer a Beth Gardner. Gracias a Paul Bonici por manejar la tecnología y el webinar, el seminario web Zoom. Y tenemos un gran equipo aquí en CPH. Y antes de comenzar, quisiera que Margaret Avery, si está acá en la sala, pudiese levantar la mano. Margaret, usted hoy recibe su reconocimiento, su premio PhD. Quiero entregarle esto. Este es su seminario número 50. Usted es un gigante de las humanidades públicas. PhD, un gigante de las humanidades públicas. Margaret Avery. Felicitaciones. Es, es más fácil que conseguir un doctorado, pero toma el mismo tiempo, porque imagínese cuánto tiempo, cuántos años ha estado participando. Entonces, quiero sintetizar el plan para el día de hoy. Vamos a tener dos sesiones de 75 minutos, divididos por un descanso, una pausa de unos 20 minutos. Y para quienes están acá en la sala, pueden hacer preguntas lentamente para que podamos interpretarlas al español para nuestra audiencia que nos sigue en línea. Y les invitamos a hacer sus preguntas en español o en inglés. Si alguien en línea pone alguna pregunta en español, voy a mostrarle la pantalla a nuestros presentadores y pedirles que respondan la pregunta, contesten la pregunta. Tenemos personas aquí tenemos oradores que hablan en español, entonces no hay problema. Paul y yo vamos a estar monitoreando
esas preguntas por Zoom. Vamos a tener esa pausa de 20 minutos entre las sesiones y vamos a concluir con una discusión, un panel sobre cómo la vida cívica y la salud pública están conectadas. Solo quería mencionar una cosa más antes de empezar la primera sesión. Si tienen sus teléfonos aquí hoy, por favor, colóquenlo en modo avión para que no suene durante la sesión. Siempre digo, es mucho como, esto es como despegar en un avión. Este viaje nos llevará a lugares inesperados, pero no queremos ninguna interrupción externa. Entonces, mientras vamos comenzando nuestra primera sesión, quiero presentar a nuestra primera presentadora, mi colega Ana María Silva Campo, que es profesora asistente en el Departamento de Historia. Ana creció en Colombia y completó su título en la Universidad de los Andes en Bogotá antes de venir a los Estados Unidos. Hizo sus estudios de pregrado y después ella se fue a Michigan y hizo su doctorado en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, que tiene un tremendo eh, departamento de historia y también un buen equipo de fútbol americano, pero creo que es más importante el departamento de historia. Su trabajo se enfoca en la era colonial del siglo XVI y XVII en Latinoamérica y su disertación fue sobre el comercio de personas esclavizadas en el área alrededor de Cartagena, en Colombia. Ella analiza cuidadosamente cómo la Inquisición religiosa eh, tenía como objetivo las mujeres libres de color que habían creado su riqueza e independencia, pero habían seguido vulnerables a las políticas españolas y la usurpación de sus propiedades. Una vez hablé con ella sobre eso. Discute la vulnerabilidad de las mujeres de color en la sociedad española y otras también. Este es el contexto histórico de su charla de hoy, que va a enfocarse en las mujeres afrocolombianas vulnerables que han sido desplazadas durante las recientes décadas de violencia en Colombia. Y cómo esas mujeres, como sus antecesoras en los siglos XVI y XVII, buscaron sostener sus comunidades y culturas enfrentando amenazas constantes. Ana está vinculando sus habilidades históricas en historia con el análisis de temas contemporáneos y me complace darle la bienvenida para esta presentación que se llama Resiliencia a través del recuerdo, participación cívica y memoria comunitaria liderada por mujeres en la Colombia contemporánea. ¿Y tienes un micrófono? Sí, sí lo tengo y creo que está prendido. La cámara está ahí. Muchas gracias, Lloyd, por esa presentación. Gracias a todos por estar aquí hoy. Es un gran placer poder hablar sobre temas sobre los cuales he estado leyendo y escribiendo, principalmente sola, con una comunidad de personas que están interesadas en temas similares, especialmente relacionando la importancia de las humanidades, el trabajo y su impacto en los temas contemporáneos, especialmente en un lugar como mi país de origen, que es Colombia. Entonces, mi charla de hoy va a enfocarse en los temas de la memoria, la resiliencia y las prácticas de sanación a través del caso de un grupo de mujeres que se conoce como las tejedoras de Mampuján. Y esta es una palabra un poco ajena para mí también, Mampuján, que es un pueblo en Colombia. Y vamos a conocer el territorio de estas mujeres, su ubicación geográfica, dónde está ubicado el pueblo y un poco de la historia
los antecedentes que eventualmente llevaron al violento desplazamiento de muchas de estas mujeres de sus comunidades. Voy a hacer la pausa para la interpretación. Después de eso, voy a estar hablando sobre las circunstancias que llevaron a que estas mujeres salieran de sus pueblos y aldeas, y voy a estar enfocándome en las distintas estrategias que ellas desarrollaron, no solo para reconstruir el tejido social de sus comunidades, sino también para sanar sus propias memorias del trauma después del violento desplazamiento a la cual fueron sujetas. ¿Y cómo lo hicieron? A través del arte específico del tejido y utilizando los textiles como una forma de sanación comunitaria y de memoria. Y entonces el principal punto que quiero hacer hoy es que estas mujeres utilizaron prácticas que son muy específicas a su género, como el tejido, y a través de este proceso pudieron no solo crear arte, sino también crear condiciones para que la memoria se convirtiera en una práctica de cuidado. Entonces, ¿cómo han utilizado la memoria como una práctica de cuidado para ellas mismas y también para sus comunidades? Entonces, el enfoque regional de mi plática el día de hoy es una subregión de Colombia que es conocido como Montes de María. Está ubicado donde está el Triángulo Rojo y esa es una región más pequeña que el Triángulo Rojo en el mapa. Entonces es la región de montaña donde me voy a enfocar, donde están los Montes de María. Y ese coste norte es el Caribe. Entonces, es el Mar Caribe. Entonces, históricamente y geográficamente está muy ligado al área de la costa. Es una región que ha sido afectado por el conflicto armado en Colombia. Voy a hablar sobre eso en un momentito. Y como la región es muy productivo términos agrícolas, sobre todo hablando de la historia de la producción de tabaco, y también hay mucho terreno que ha sido ocupado para criar ganado. Además de eso, la región está ubicado estratégicamente porque liga la parte interior de Colombia, donde está Bogotá, el capital, también otras ciudades principales como Medellín y Cali están en el interior, y también es el acceso principal al mar, a los puertos, es por este río Magdalena que va exactamente entre las montañas y sale por los puertos caribeños, sobre todo la ciudad de Barranquilla. Entonces es un área estratégica para comunicaciones y comercio, ligando el interior del país con los puertos marinos. Las provincias donde está ubicado los departamentos, donde están los Montes de María, se llaman departamentos, estos estados. Son dos. Una parte de las montañas es parte de un estado o departamento y la otra es en otro estado. Entonces, también el manejo administrativo está fragmentado porque no hay un solo autoridad. Está fragmentado políticamente, hablando de instituciones estatales. Y finalmente la región tiene una población significativa
de africanos. Esta región es muy cercano a la ciudad que estudié en mis estudios. Cartagena fue el puerto principal para desembarcar los esclavos africanos para el comercio con española. Entonces, esta región está todavía muy impactada por las dinámicas de esclavitud en la historia colonial y por esa razón la población aquí tiene bastante sangre africano, es de descendencia africana. Una de las partes que yo estudié del siglo XVII es una comunidad de personas que se escaparon de la esclavitud y que crearon pueblos libres en las montañas. Y este pueblo todavía existe el día de hoy. Esta es una área de raíces muy profundos ligado con la historia de esclavitud en la región. Toda el área de las montañas está dividido entre 3 subregiones y esto es muy importante para nuestra historia. Primero tenemos un área que se llama Piedmont. Esa es la forma de la división política de las montañas. El área Piedmont está en rosa clara en el mapa. Eso fue el área más densamente poblada. Es donde están los pueblos principales. Se llama Carmen de Bolívar, la ciudad principal. Y es el pueblo que empezó a crecer y ser importante en la región por la economía de exportación de tabaco. Eso es el área de Piedmont. Y luego, del otro lado, en azul, Piedemonte, Piedmont, gracias. Este, esa región azul es tiene acceso directo al mar y, y, y las rutas de comercio. Y en medio tenemos las montañas densas que pueden ver en verde. Entonces, el azul son las llanuras y el mar. Y en esa área verde de las montañas es la región de donde son las tejedoras. Está más desconectado del resto del país porque tiene mucho bosque. ah, los caminos son terracerías, es para andar en caballo que por carros. Tradicionalmente e históricamente ha sido desconectado del resto del país, hablando de servicios o acceso a instituciones políticos y estatales. Mucha pobreza en esta región. Entonces, esta región en el centro tiene dinámicas económicas muy diferentes que los otros de Piedemonte y Costal. Y en esta foto pueden ver un poco de la región de pie de montaña, es más plano y va hacia las montañas. Y aquí da un sentido básico de la elevación dramática en la región andiana y cómo está todavía una zona densamente lleno de boscos. Entonces, en términos de la historia de la región, nos lleva también fuera del área de montaña de Montes de María y yendo a una historia más general del país y de la región. Y yo empezaría con los finales del siglo XIX y en este momento las exportaciones de tabaco empezaron a aumentar y crecer y, y fue la, la, la época de independencia en América Latina. Bueno, son áreas recientemente liberados del poder colonial de España y estaban muy interesados en
tener los beneficios económicos de los recursos. Y eso fue el caso en el área de Piedemonte y la ciudad de Carmen. Trajo mucha prosperidad a la región y muchas transformaciones en el siglo XIX. Uno, por ejemplo, fue la llegada de mercaderes nuevos y mucho intercambio y comercio muy activo y vivo. Eso es algo muy nuevo para la región, ese tipo de prosperidad económica, y esto empezó a cambiar lentamente los patrones de propiedad de terrenos en el área, porque muchos de los comerciantes y que estaban teniendo beneficios del tabaco empezaron a comprar áreas grandes de terreno. Y el cambio ahí fue que propiedades grandes de territorio, de terreno, no había sido la forma tradicional de acceso a territorio, a terreno en la región. Y los grupos que todavía vivían ahí tenían acceso a terrenos colectivos. Eso incluía grupos indígenas, afrodescendientes y grupos de campesinos. Entonces, el uso colectivo del territorio fue lo que era tradicional y la economía del tabaco dio lugar a otra forma de propiedad de territorio en gran escala. Y eso empezó a generar conflictos grandes relacionados al acceso a territorio. ¿Quién deben ser los dueños de los territorios? ¿Deben ser los campesinos que están trabajando la tierra o deben de ser empresas e industrias que estaban explotando la tierra para productos de exportación? Entonces, todas esas tensiones se empeoraron en los 1960 en la época de la Guerra Fría. Son tensiones sobre propiedad de territorio y modelos de desarrollo en toda América Latina y se intensificó en dos diferentes modelos de cómo se debe de dividir en las áreas rurales. Debería de ser más de parcelas más pequeñas o debe de ser el territorio vendido a dueños más grandes que podrían hacer más dinero para el país en general. Entonces, en respuesta a muchas de las tensiones del tiempo, diferentes grupos de campesinos en diferentes partes de Colombia decidieron tomar la tierra por su cuenta, no esperar algo que el gobierno hiciera nada o que hiciera el gobierno una reforma ah, de tierra. Entonces, grupos de resistencia empezaron a tomar la tierra por su cuenta, diciendo que debería de ser la tierra, los dueños de la tierra deben de ser los que lo trabajan, las personas que la trabajan. Disculpe, tenemos una pregunta. Disculpe, porque todas las personas en Zoom. No, adelante. ¿Quién eran los dueños de tierra al principio? Eran de los españoles y luego fue independencia. Entonces, ¿cuál es su pregunta? ¿Quién era el dueño de la tierra antes de que después de la salida de los españoles y antes de que los campesinos empezaron a tomarlo? Los dueños eran corporaciones grandes o individuos que tenían parcelas muy, muy grandes, latifundias, no sé cómo decir latifundia en inglés. Latifundio es un, una- un pedazo muy grande de tierra, una parcela muy grande de tierra de una sola persona. Entonces los campesinos empezaron a
a tomar las parcelas que estaban trabajando como su propiedad. Decían, nosotros trabajamos esa tierra y entonces ahora es nuestro. Entonces algunos movimientos campesinos empezaron a desarrollar esa forma de trabajar en esa época. Otros grupos decidieron generar presión para reforma de tierra a través del camino de tomar armas. Entonces, eso fue el origen de muchos de los movimientos armados en Colombia, incluyendo el más famoso FARC. El proceso a través del cual se empezó a generar el movimiento armado tuvo un contexto y una historia más compleja. Hubo diferentes formas de organizarse, diferentes ideologías, diferentes historias, pero por los fines de nuestra presentación hoy, FARC se creó para tomar propiedad de tierra para la reforma agraria. Entonces, en 2016, el motivo principal ya no fue la reforma agraria, fue una historia un poco diferente. Entonces, FARC empezó a moverse en los 1990 hacia controlar el área de Piedemonte de Montes de María, específicamente interesado ejercer poder y autoridad sobre la región más próspera de estas montañas. Entonces, tomaron control del área de Piedemonte en los 1990. Empezaron a exigir dinero de los dueños de tierra. Dijeron, si no nos dan tierra, si no nos dan dinero, vamos a tomar sus hijos. ah, eh, entonces, con intimidación y amenazas, o tomaban la tierra con fuerza, a fuerzas, con violencia e intimidación. Y en respuesta a eso, muchos dueños de tierra y el élite político local decidieron crear ejércitos privados que ellos financiaban para protegerlos de FARC. Y estos ejércitos privados se conocen como paramilitares, que no son parte del Estado colombiano, no son parte del militar para nada, son privados, grupos armados privados para la defensa de los élites y los dueños de tierra en las áreas rurales. Entonces, eso empezó en los 1980 y para los 1990 empezaron a moverse hacia el área costa de Monte de María y empezaron a amenazar las propiedades de los territorios grandes. Entonces, la región en medio se estaba atrapado entre dos movimientos armados, FARC de un lado y de los paramilitares del otro lado. Y la población ahí, en esa región, estaba en el medio, era población civil, y la gran explosión de violencia en la región comenzó después de los años 90, cuando los paramilitares comenzaron a moverse desde el área de la costa hacia el otro lado, tratando de llegar al lado del Piedemonte. Entonces, la mayoría de la violencia y las masacres que ocurrieron en ese momento fueron causadas por los paramilitares. Entonces, el principal impacto y la principal fuerza que impulsó las circunstancias o que produjo las circunstancias de las mujeres, de las cuales vamos a hablar en un momento, vinieron de la violencia paramilitar. Y la imagen aquí en la diapositiva, en realidad fue tomada de uno de los tejidos que una de las mujeres creó para representar lo que ella había visto durante estas confrontaciones, estos enfrentamientos. Entonces, ahora he elegido
concentrarme en el fenómeno del desplazamiento forzado. Podría haber hablado de varias formas de violencia que las mujeres y las familias, las comunidades en general experimentaron durante este periodo, pero escogí el fenómeno del desplazamiento, porque de esa manera podemos tener una conversación interesante sobre la migración, sobre las personas que se van de sus hogares por razones muy difíciles y que llegan a otros lugares para intentar reconstruir una vida en comunidad del otro lado. Entonces el desplazamiento forzado, en el caso de Colombia, fue un- una estrategia sistemática, intencional, que utilizaron los grupos paramilitares como táctica para controlar distintos territorios a medida que iban tratando de avanzar para tomarse en la región del Piedemonte y arrebatárselo a las FARC. ¿Y qué involucraba esta táctica? Básicamente eran grupos paramilitares que llegaban a un pueblo, una aldea, y obligaban a la gente a irse de un día para otro, literalmente de la noche a la mañana. Esto es algo que utilizaba bastante intimidación, asesinatos de miembros de la comunidad para que la comunidad estuviera motivada para dejar todo atrás e irse al día siguiente. Y entonces las personas fueron obligadas a abandonar sus hogares y sus comunidades. Y aquí la imagen que hay acá arriba es una fotografía de una casa abandonada en la aldea de Mampuján, de donde eran las tejedoras. Y pueden ver las dimensiones, las proporciones de este proceso. Las estructuras de las casas fueron completamente abandonadas. Y este es otra aldea, otro pueblo de la misma región, donde pueden ver otro tipo de infraestructura. No son casas de concreto, sino que es aún más precario. Y entonces, estas comunidades ya eran bastante precarias antes de la experiencia del desplazamiento. Entonces, cuando los grupos paramilitares sacaban a las personas de sus casas e intentaban instaurar el terror en la población, también intentaban eh, hacer un punto sobre el espacio público, sobre cómo ellos tomaban el espacio público y querían que las personas no volvieran. Querían tomarse estos lugares y vaciar el territorio de esas personas que se iban y intentar de que no quisieran nunca volver, nunca más volver. Entonces era una estrategia de apropiación. Y no se trataba solamente de la expulsión física, sino que, como dije, también un miedo psicológico severo, profundo, para que las personas no quisieran volver a sus pueblos. Por supuesto que el desplazamiento forzado tuvo muchos impactos muy difíciles. Las familias se les fueron desplazadas rápidamente, no se les permitía llevarse sus pertenencias, fueron sacados de sus hogares y no podían llevar sus pertenencias, sino que todo lo que pudieran agarrar en el momento y llevarse, eso es lo que tenían para llevarse en el resto de su viaje. Eso incluía cosas como ropa, medicamentos, dejar atrás sus huertos con sus plantas medicinales, comida, alimento, dejar atrás sus animales, su ganado, sus mascotas. Entonces fue un proceso de profunda, profunda pérdida. Y obviamente esto también incluía la pérdida de familiares que habían sido asesinados en el proceso. Entonces lo que vemos aquí es realmente un momento de un trauma profundo. Es casi una pérdida indecible para estas mujeres, las personas que sufrieron estas experiencias. Estos fueron momentos en los cuales las estructuras comunitarias se rompieron, se destruyeron, procesos a través de los cuales las personas ya no sabían en quiénes podían confiar, ¿cierto? Ellos
ellas llegaron a pueblos, aldeas cercanos. Esas personas de esos pueblos les dieron la bienvenida por un tiempo. Los gobiernos locales de esos pueblos crearon una estructura para que las personas pudiesen quedarse mientras se les reubicaba o mientras se reasentaban. Se quedaban en las escuelas locales. Y hablamos de 245 familias que tuvieron que salir del pueblo de Mampuján y llegaron de repente a otro pueblo sin un lugar donde quedarse, sin infraestructura sanitaria, nada así. Entonces, algunas de las personas que sobrevivieron a este proceso han hablado de cómo fue esa experiencia y ellas recuerdan que en ese momento ellas pensaban que iban a ir a este nuevo pueblo y estar ahí durante quizás una semana, pero estuvieron casi 3 años ahí sin saber realmente dónde más podían ir o cómo regresar o a dónde podían retornar. Ellas hablan de experiencias de estar hacinadas. Esa es una de las cosas que más recuerdan las personas, el hacinamiento en la escuela y las condiciones sanitarias, la incapacidad de cuidar de las niñas, de las personas mayores, de las familias, etcétera. Entonces, y también recuerdan que las iglesias locales fueron muy importantes para proveer algún tipo de asistencia y fue un integrante de la iglesia, un sacerdote italiano católico, que empezó a recaudar fondos en Italia para juntar dinero para que la comunidad desplazada pudiese comprar nuevos terrenos cerca de ahí y comenzar a poblar a crear un nuevo pueblo. Eventualmente llegó ese dinero de Italia, los integrantes de la comunidad pudieron comprar terrenos cercanos y encontraron fundaron un pueblo que se llamó Nuevo Mampuján, la aldea o el pueblo nuevo. Y algunas personas le llamaron Rosas de Mampuján. Entonces ya había un sentimiento de esperanza al crear ese nuevo pueblo. Y cuando la comunidad llegó a Nuevo Mampuján, algunos de los integrantes de la comunidad comenzaron o crearon una organización que se llamó Haz Vidas en el año 2002, intentando, ustedes saben, hacer iniciativas comunitarias para la reconciliación y intentando reparar no solamente la estructura material de los pueblos, sino que la vida de la comunidad. Pero era una comunidad que estaba liderada por hombres. Y esto se cuenta desde la perspectiva de las mujeres. Entonces, las mujeres vieron que aunque esta asociación había sido criada para promover la reconciliación en el ámbito público, en la esfera pública, las mujeres no encontraban una voz significativa para ellas y para sus necesidades en ese momento. Entonces ellas decidieron crear su propio colectivo para intentar encontrar espacios que les servían para sus necesidades personales y comunitarias. Entonces comenzaron a reunirse. Inicialmente eran 40 mujeres que se reunían y comenzaron a hacer trabajo de colchas, de tejidos. Y esta parte es interesante de la historia porque fue una pastora, una mujer norteamericana que les enseñó esta técnica de las colchas o quilts en inglés. Esta técnica la desarrollaron las mujeres, la aprendieron, pero lo importante aquí es que comenzaron a tejer textiles, tapices que contaban las historias de las cuales ellas habían sido testigas. Entonces, en primer lugar, las mujeres recordaron e hicieron tapices muy oscuros, los colores eran oscuros, las temáticas eran difíciles. Ellas recordaron haber tenido oportunidades para recordar a los miembros de la comunidad y los familiares utilizando distintos tipos de
telas que podían utilizar para representar a esas personas. Ah, mi vecino, tanto, tenía una camisa que era como parecido a esta tela o de este color, y buscaban eso para recordarles ese miembro de la comunidad. O quizás se acordaban cómo era el pelo de otra persona a través de las telas y presentaban a esa persona y la colocaban dentro de la historia, dentro del tapiz. Algunas de estas mujeres eh, necesitaban estas reuniones recuerdan que estas reuniones para crear estos tapices fueron muy emotivos y lloraban recordando lo que les había pasado y haciendo estos tejidos. Pero también recordaban que eventualmente los tapices empezaron a volverse más coloridos y salieron nuevas temáticas en estas historias. Esta en particular, esta mujer representó la forma en que ella ve su comunidad, la forma en que ella recuerda el paisaje con las montañas al medio. Ella recuerda que realmente disfrutaba de los deportes, especialmente el fútbol en el espacio comunitario. También recuerda las formas tradicionales de cocinar. Aquí vemos una persona que está moliendo maíz en con esta técnica tradicional. Las maneras en que las mujeres en esta región llevaban fruta en sus cabezas. Entonces, muy lentamente los tapices comenzaron a mostrar una transformación, no solamente en el arte mismo, sus colores, sus temáticas, sino que también otra cosa que había sucedido para estas mujeres, que pudieron hablar sobre la esperanza y no solamente sobre el trauma, el indecible trauma del pasado. Entonces, básicamente, en este momento, estas mujeres descubrieron que estos tapices eran una práctica de sanación que era especialmente significativa en términos de ayudarles a procesar el trauma innombrable y la forma en que ahora describían este proceso y cómo ellas pensaban que era útil para ellas es que no saber ni siquiera cómo articular las pérdidas que habían sufrido, ellas podían expresar partes de esa historia a través de las capas, los niveles de las prácticas que construían significado. Entonces, por ejemplo, algunas de ellas recuerdan no poder realmente expresar algunas de sus memorias en palabras, pero podían elegir un género, un tipo de género que el texto, la textura, quizás representaba para ellas algo de lo que ellas recordaban o sentían, incluso más, con más precisión que las palabras mismas. Como dije anteriormente, fue muy poderoso poder elegir un género, tipo de género que pudiese recordar a la comunidad cómo una persona antes se vestía, incluso más que describirlo con palabras para el resto de la comunidad. Entonces, el, el uso de los sentidos, el sentido del tacto, y la creación de significado a través de eso, estuvo disponible para las mujeres a través de estas colchas, estos tapices, de una manera que quizás no estaba disponible a través de otras prácticas de memoria como los cuentos, la narrativa, o también la investigación, los métodos de investigación que utilizamos los historiadores siempre, la documentación. Otra cosa que las mujeres decían que era importante para estas prácticas de construcción de memoria era el uso de géneros como capas. Entonces ellas realmente pueden colocar literalmente una capa de género una sobre otra para significar, tener significados, cosas que no sabrían expresar de otra manera. Entonces cuando miramos los tapices, quizás no vemos estas capas, pero las mujeres que las crearon saben lo que hay debajo de alguna de las piezas
de tela, de género, que de estos tapices. Entonces, de alguna forma, los tapices son un repertorio de memorias, capturando experiencias individuales y también sanando para una comunidad y proveyendo un espacio para la comunidad para procesar sus pérdidas. Y hay unas características muy interesantes de memoria, de iniciativas de memoria lideradas por mujeres. Una de las características es de este tipo de iniciativa en Colombia es que algunas de estas prácticas son muy cercanos al cuerpo, al cuerpo mismo. Un ejemplo es lo que estaba diciendo ahorita, del sentido de tacto, trayendo el cuerpo y los sentidos al proceso de crear memorias. Ese ha sido muy específico a las formas en que las mujeres crean espacios para remembranza y tiene que ver con las formas en que muchas de esas mujeres experimentaron la violencia en sus propios cuerpos. Entonces, esto es un ejemplo hermoso de eso. Aquí vemos el cuerpo de una mujer afrocolombiana. Hay algún tipo de fuego arriba con la gente huyendo, pero también hay un río que lleva la vida a través del cuerpo de la mujer. Hay niños jugando, sembrando, sembradíos nuevos hasta abajo y en esta figura la mujer está, ah, tiene todo eso adentro de su cuerpo. Eso es algo muy diferente en estas iniciativas lideradas por mujeres. Y la segunda característica que es muy importante para los fines de nuestra conversación del día de hoy es que cuando se juntan, hacen una redefinición de lo que es el cuidado. ¿Y cómo hacen eso? Al principio estaban juntándose solo para tejer, decirse, contar sus historias, llorar juntas, encontrar a alguien que escuchara sus historias, pero estas reuniones se volvieron espacios para recrear conexiones, no solo entre las mujeres, pero las mujeres empezaban a comunicar con otras personas donde encontrar recursos, donde encontrar comida, qué organizaciones estaban cerca si podrían ofrecer ah, vestimento o medicamento. Entonces, estas reuniones se volvieron un espacio ah, para que las mujeres compartieran recursos para su sobrevivencia. Algunas de las mujeres se volvieron líderes dentro de la comunidad y empezaron a abrir las puertas de sus nuevas casas a familias recientemente desplazadas. Se organizaron para ofrecer cuidado de los niños para la comunidad, para que algunas mujeres podrían salir a trabajar mientras otra persona en la comunidad cuidaba a sus hijos, hijas. También eran parteras entre ellas en una área donde no había hospitales realmente, porque estaban creando un pueblo desde cero. No se nos vaya a olvidar eso. Entonces, pasando de persona a persona, a las memorias, a las prácticas de partería, de sanación tradicional con plantas y es todo lo que estaban compartiendo las mujeres durante estas reuniones que tenían para tejer. Entonces, lo que estaban haciendo ahí era redefinir el cuidado como algo que fuera para la comunidad, no solo para una familia individual. Entonces, el papel de las mujeres tradicionalmente en esta región había sido cuidar solo para cuidar a su familia, su esposo, sus hijos,
los abuelos, los papás. Y al ampliar esa idea del cuidado más allá de la familia, estaban redefiniendo el cuidado como algo horizontal, cuidándose entre todos para reconstruir la comunidad, no solo su familia. Entonces, esa parte fue muy importante y también se volvió un espacio y una herramienta para abogacía política y para exigir y reexigir, reclamar sus derechos humanos. Entonces, después de compartir memorias de guerra y de pérdidas y articulando esas memorias a través de tejer, las mujeres crearon un sentido de confianza entre ellas. Habían pasado eventos traumáticos entre ellas y eso realmente ayudó en la formación de redes de confianza y de apoyo que realmente sostuvo a la comunidad ah, hacia adelante, hacia el futuro. Esos grupos también crearon espacios para lo que los académicos y los de cuidado para refugiados han descrito como primeros auxilios psicológicos y conectando con las comunidades desplazadas, atendiendo las necesidades básicas para las comunidades, las personas recién desplazadas. Justo después del desplazamiento, tienen necesidades específicas, escuchar sus historias, escuchar su propia manifestación de lo que necesitan y conectando a esas personas con cualquier recurso, con los recursos que necesiten para cubrir sus necesidades básicas de sobrevivencia. Entonces, realmente estos grupos de mujeres, esas tejedoras de Mampuján, estaban ofreciendo esos primeros auxilios psicológicos a sus comunidades y las personas recientemente desplazadas. Y otra práctica de cuidado que involucra la memoria fue que algunas de las mujeres tuvieron iniciativas para la soberanía alimenticia. Empezaron a sembrar jardines de plantas medicinales que sus comunidades tradicionalmente habían ocupado desde generaciones. Entonces, recreando acceso a alimentos y también conocimiento local de sanación. Eso fue muy importante para continuar sus propias tradiciones ancestrales. Entonces, hasta este punto, y para empezar la conclusión, me gustaría traernos de vuelta a los puntos principales que yo creo que esta historia ejemplifica y algunas de las maneras en que la memoria se está conectado con la sobrevivencia física de comunidades. Entonces, un punto es lo importante que es crear espacios para narrativa en el contexto en que la gente ha sufrido trauma indescriptible. Las iniciativas de memoria no solo escrito y tradiciones orales, sino prácticas que tienen que ver con el cuerpo, los sentidos, diferentes maneras para expresar las cosas que quizá no se puedan expresar con palabras. Y en ese sentido, los tapices que los líderes de Mampuján han creado van más allá y crean memoria institucional. Entonces, en Colombia, dando seguimiento a la violencia, en los años 2000 ha habido iniciativas para recuperar la memoria, documentar qué pasó, quién hizo qué, a quién y por qué. Y es de una manera muy académica. Es muy diferente al tipo de
repositorio de memoria que estas tapices se han vuelto. Otra cosa, otro punto muy importante es que las iniciativas lideradas por mujeres tratan la dignidad humana de una manera muy comprensiva. Una de las mujeres dijo, por ejemplo, bueno, a veces vienen organizaciones de derechos humanos, llegan aquí y quieren apoyarnos, pero ellos ven la experiencia humana como muy fragmentado y aislado. Entonces, si la organización es sobre soberanía alimenticia, su apoyo se enfoca en alimentos o en salud física o educación, pero la manera de trabajar de estas mujeres es global. Lo que dicen es que lo que hemos vivido nos ha afectado nuestra comunidad, la cultura, los lazos familiares, salud físico. Entonces, nuestra manera de trabajar para reconstruir la comunidad tiene que ser tan comprensivo, tan completo como es el mismo ser humano. Entonces, en ese sentido, cultura incluye memoria, historia, diferentes prácticas de cuidado. Estos realmente se vuelven centrales para la sobrevivencia de la comunidad y la resistencia. Y quisiera terminar con la lectura de una cita de uno de los líderes comunitarios, Olga Araujo, porque ella realmente articula esta idea de una manera muy clara y hermosa. Ella dice de su comunidad de mujeres. Nosotros hemos entendido que una de las cosas que permite la sobrevivencia, la resistencia de comunidades en los territorios es cultura. La cultura obviamente se relaciona con todo, salud, espiritualidad, flora, fauna, la relación que la comunidad ha establecido con todo a su alrededor. Esta relación es lo que ha permitido la construcción de conocimiento que permite la resistencia y sobrevivencia en nuestras comunidades. Muchas gracias a todos y espero sus preguntas. Muchas gracias, Ana. Eso fue un cuento hermoso de cómo la gente pasa por trauma y no puedo dejar de pensar en las personas en Ucrania y Gaza ahorita. Esa es una historia global. Entonces ahora lo quiero abrir a las preguntas. Tengo que moverme con el micrófono para que las personas en Zoom los puedan escuchar. Su descripción de la comunidad sonó muy dominado por los hombres. Sé que solo han sido unas pocas décadas, pero a través de este proceso, las mujeres se han vuelto más importantes en la comunidad como líderes, en este proceso. Sí, esta es una pregunta muy buena. Y las comunidades sí estaban muy marcados por dominancia masculina históricamente desde la historia colonial y también en cuestiones de honor y raza crearon jerarquías de cómo funcionaba el liderazgo en la comunidad y las iniciativas lideradas por mujeres, no solo relacionado con la memoria, sino iniciativas de tierra para las mujeres. Han sido muy importantes, pero muy frágil y vulnerable. Pero ahorita la vicepresidenta de Colombia es una mujer de descendencia africana, viene de una descendencia de una historia, un contexto de activismo comunitario. Entonces sí ha habido aperturas, pero claro, todavía falta mucho camino por andar. Aquí una pregunta. Voy a pasar a este lado. Tengo que pasar. ¿Qué presentación hermosa? ¿Dónde está esta comunidad ahora? Estoy buscando Mampujan. ¿Dónde están y cómo están el día de hoy? Sí, la comunidad todavía está ubicada en el mismo sector montañoso, en la misma unidad política que se llama María la Baja. Entonces es una aldea pequeña, muy pequeña todavía,
Entonces, lo que van a encontrar en el mapa es el condado más grande donde se ubica María Laja. Muchas de las mujeres todavía están tejiendo y han estado llevando sus talleres y enseñando esta misma técnica a otras mujeres en otros lugares de Colombia donde han habido procesos similares de desplazamiento. Es una iniciativa comunitaria en una comunidad que ha sido muy bien estudiada. Las personas en Colombia saben de estas mujeres y lo que están haciendo, y algunos de sus tapices incluso están en el Museo Nacional de Historia en Colombia, hoy mismo. Y algunas se le está pagando también por su trabajo. Próxima pregunta. Voy a volver ahí para otra pregunta de seguimiento. ¿Y ellas pueden comercializar estos materiales y compartirlos? Es muy importante, creo yo. Sí, hay distintos canales para compartir estos materiales y para que se les pague por el trabajo que están haciendo. Parte de eso es dejar sus trabajos en los museos para que los puedan vender. Otros museos y la comisión, organizaciones de la Comisión de Memoria trabajan, llevan trabajos de estas mujeres a exhibiciones y cosas así. Todo todas las iniciativas de paz y reconciliación en Colombia hoy es porque hubieron negociaciones entre el gobierno, los paramilitares y las FARC como para concluir ese capítulo de la violencia. Entonces ha habido mucha intervención estatal en distintos tipos de iniciativas de otras instituciones locales para que puedan abrir avenidas para la sanación y la construcción de memoria y traer eso a distintas partes del país. Entonces, algunas de las mujeres en ese trabajo han sido reconocidas en este contexto. Tengo por lo menos tres preguntas más. Iba a preguntarle si podía comentar sobre algunos de los otros mecanismos de afrontamiento que han sido observados en la comunidad colombiana y también cómo estos están relacionados con mecanismos que quizás fueron utilizados por otras poblaciones refugiadas o desplazadas en todo el mundo. Sí, algunos otros mecanismos de afrontamiento sobre los cuales he estado leyendo en este contexto de distintas regiones, específicamente que involucran mujeres, que es lo que me interesa a mí. Hay un grupo de mujeres para las cuales es muy importante crear espacios para transferir eh, el conocimiento tradicional. Entonces, hay una comunidad en la región Pacífico de Colombia, también una región afrocolombiana, donde las matronas son una práctica muy importante de construcción de comunidad. Las mujeres en esa comunidad en particular están creando organizaciones a través de las cuales puedan tener matronas que tienen 70, 80 años, que puedan educar y enseñar estas prácticas de matronas a las generaciones más jóvenes, como una forma de mantener o sostener la comunidad al enfrentar, cuando es que se enfrentan a las cosas como la falta de acceso a hospitales y cosas así. Y otra cosa que hablan las mujeres en el contexto de, no sé si afrontamiento, pero de resistencia a este contexto de violencia, es, como ellas dicen, y como citando, es no parir hijes para la guerra. Ellas se han enfrentado a conflictos dentro de sus hogares, con sus familias, con sus esposos, porque muchas mujeres se han rehusado a tener hijos para esta guerra. Esa es otra estrategia. No sé si es de afrontamiento. Sí, esa es una estrategia antigua también. Sí, es algo de lo cual habla la gente también. A mí me impresionó también cómo las mujeres esclavizadas cantaban canciones en el sur para contar una historia, o como artistas, como Picasso, pintan un cuadro como Guernica para mostrar el sufrimiento, o la fotografía, o la escritura. Son otros mecanismos de afrontamiento que las personas encuentran para poder contar sus historias. Eso es fascinante. Sí, me interesaba las formas anteriores en las cuales se transmitía la cultura entre una generación y otra. Y tengo curiosidad, creo que
usted dijo que se introdujo estos tapices, estas colchas en décadas recientes, pero habían otras tradiciones de artes visuales en esta comunidad o en otras partes de Colombia donde hacían tapices o trabajaban con género que se fueron desarrollados ahí. Sí, gracias. Sí, ha habido una tradición de pintura y hay muchas expresiones artísticas distintas que vienen de personas que han experimentado este tipo de desplazamiento. eh, Dibujar como con lápiz blanco, en blanco y negro. El dibujo es bastante común. Los murales, prácticas comunitarias para pintar los espacios públicos ha sido algo muy importante para reclamar estos pueblos y esas ciudades de los cuales se fueron las personas debido al desplazamiento forzado. Y al retornar, han intentado entonces resignificar el espacio de terror como un espacio de vida, organizando actividades donde se pintan murales en la comunidad. Esa es una estrategia. La música también, por supuesto, es importante en esta región, específicamente la música que tiene profundas raíces en la cultura y la historia africana. Entonces, prácticas de tambores, canto y respuesta, tipos de canciones con canto y respuesta, prácticas de cantar durante el luto, cantar en los funerales. Eso también viene de una muy larga tradición de transmitir información y tradiciones de una generación a otra. Y otra manera en la cual estas comunidades transmiten el conocimiento cultural a otras es a través de la cocina. Entonces, cocinar es algo que también surge mucho en algunas de las historias de las personas, incluyendo estos tapices, ¿cierto? Que mostraban la persona, esta persona que mostró el método tradicional de moler y hacer los alimentos. Y entonces, cocinar los platos de una manera particular que ha sido tradicional en la comunidad, eso es importante. También, además de también sembrar sus propios productos alimentarios como parte de una práctica tradicional cultural. Muy bien, tenemos otra pregunta aquí. Quiero volver yo al principio y preguntarme por qué esta pequeña aldea fue blanco de esto y cuando se fueron y encontraron otro lugar de residencia, por qué esa aldea no fue atacada y también mientras comenzaban sus mecanismos de afrontamiento o su creación de memoria, cómo esa comunidad a la cual llegaron respondió a eso, porque esa comunidad no había sufrido eso. ¿Lo apoyaban? ¿No les importaba? ¿Qué sucedía ahí? Gracias. Sí, el pueblo inicialmente fue objetivo porque los grupos paramilitares etiquetaron a los residentes del pueblo como colaboradores de la guerrilla. Y entonces no está muy claro si eso realmente fue así o si solamente fue una excusa para que los paramilitares avanzaran a través de ese territorio y se tomaran el área que estaba dominada por las FARC. Pero eso es como lo que ha sucedido o lo que se ha visto en los documentos. Sí, decían, ustedes han colaborado con las FARC, entonces ahora vamos a obligarles a irse de sus territorios. Y la segunda parte de la pregunta era, el pueblo al cual llegaron, que no fue objetivo de los grupos paramilitares. Me pregunto por qué no fueron objetivo o blanco de esa violencia, pero también cómo respondieron a estos individuos que llegaron. ¿Los aceptaban este tipo de práctica o comenzaron a decir, por ejemplo, estos pudiésemos haber sido nosotros, o decían por otro lado, no, no somos nosotros? Eh, sí, la comunidad desplazada estaba o llegó al nuevo pueblo. La mayoría de las familias, 245 familias, estaban en este nuevo pueblo. Inicialmente se les recibió bien. Ellas recuerdan la generosidad de los residentes del otro pueblo, pero eventualmente empezaron a surgir tensiones o a desarrollarse tensiones ahí, especialmente porque el pueblo estaba tan hacinado.
Y como mostré en las imágenes, estos pueblos no tienen mucha infraestructura para 245 familias, por ejemplo, que llegaron de un día para otro. Entonces las personas sí recuerdan muchas tensiones que surgían dentro de la comunidad de personas desplazadas que estaban viviendo en una escuela sin ninguna condición sanitaria realmente y tensiones con el pueblo alrededor. Este pueblo no está muy cerca de Mampuján, del, del lugar nuevo, donde, el lugar nuevo donde estuvieron 3 años. No estoy segura cuál era la geopolítica de ese lugar específico, pero cuando la comunidad desplazada fundó su nuevo pueblo, ellos no fueron atacados porque los paramilitares ya no estaban armados, habían sido disueltos ya para el año 2005. Tenemos una pregunta aquí, la pregunta está en las preguntas y respuestas. Eh, Eso llegó de alguien y está en inglés, así que voy a leerla. Alguien en línea está preguntando, mientras va cambiando el espacio dominado por los hombres, me pregunto cómo podría funcionar un proyecto similar para los hombres de la comunidad. ¿Qué pasaría con los hombres? ¿Han habido ideas de talleres así para los hombres? ¿Y pueden los talleres segregados por sexo como esto ayudar a las mujeres y a los hombres a desafiar los roles tradicionales de género mientras van compartiendo? ¿Los hombres tienen más disposición de compartir emociones si están con mujeres o si las mujeres están dispuestas a hablar y reclamar su poder? Entonces, esto es un tema, eh, aborda un tema de género. Es una buena inicio de nuestra propia presentación, pero ¿quieres hablar sobre cómo era el rol de las mujeres? Sí, estas eran comunidades lideradas estas eran actividades lideradas por mujeres, pero no estaban segregadas solo para mujeres. Algunos hombres sí participan de los talleres, especialmente en años más recientes, donde las tejedoras se han hecho muy conocidas a nivel nacional y han llevado sus talleres a distintas regiones. Los niños, las niñas participan de todos los géneros. Entonces, no necesariamente es súper segregado, pero sí, los hombres sí son una minoría. Y es también porque más hombres fueron asesinados en las comunidades, entonces más de las sobrevivientes eran mujeres. Sí, y muchos de los hombres también migraron hacia las ciudades en vez de otros pueblos para encontrar trabajo en las ciudades más grandes. Entonces sí hay una dinámica un poco distinta, que no significa que en los talleres eran completamente segregados y no estaban abiertos a los hombres o a otras personas. Vamos a entonces hacer una pausa aquí, pero creo que es un hermoso ejemplo de cómo las comunidades muestran la resiliencia humana en el tiempo y pienso en cuántas personas llegaron a los Estados Unidos, por ejemplo. Vamos a ir avanzando y hablar de ese tema también. Llegaron huyendo de desplazamientos traumáticos e intentando reconstruir la memoria, que es por lo, amé lo que dijiste sobre las humanidades. No puedo resistir decir eso, que sin las humanidades no hay memoria y sin la memoria, ¿cómo puede uno florecer como individuo o como comunidad? Entonces, espero que puedan ver por qué tenemos maravillosas nuevas colegas en el Departamento de Historia. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias, Ana, por aprendí tanto con esto. Vamos a hacer una pausa de unos 20 minutos y aquellas personas que están en el Zoom pueden ir a tomar un café. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver en unos 20 minutos a las 10:45. Muchas gracias.